17 horas de la tarde, bueno, ya casi noche de Moscú, capital del mundo multipolar, a menos 18 bajo cero. Hoy día domingo 25, como teníamos programado, anunciado, de manera intempestiva, estamos realizando la conferencia número 11 con un gran amigo, con un gran hermano, que es el profesor Danny Shaw, un hombre comprometido, un intelectual comprometido con la lucha por los pueblos, por la liberación de los pueblos del sur global, que ha viajado alrededor de 80 países alrededor del mundo, que habla más de 5 o 6 idiomas, autor de diversos libros, por supuesto un gran catedrático, sirvió mucho tiempo dentro de lo que es la Universidad Estatal de Nueva York y hoy día lo tenemos acá. Seguramente lo recuerdan, pero para quienes no, he hecho una breve introducción de quién es él. Le damos desde ya, le agradecemos profundamente el tiempo que se está tomando en su tan apretada agenda de conferencias, de viajes, porque efectivamente él siempre se está movilizando en diversas partes del mundo, con especial mención últimamente en Venezuela, entre otras latitudes. En esta ocasión, en esta conferencia, vamos a tratar las actuales intentonas imperialistas del hegemón en declive Estados Unidos. Y qué mejor que un estadounidense para hablarnos de la situación de su país. Qué mejor que un gringo para hablarnos de la política exterior de los gringos. Sin más que decir, le damos la bienvenida y a ustedes siempre les agradecemos por seguirnos, por comentar, por enviarnos sus sugerencias, sus preguntas, sus comentarios. Y esta es la conferencia número 11. Conexiones entre los ataques imperialistas a Venezuela, Irán, Haití y Groenlandia. Bienvenido, profesor Danny Shaw. Buen día, compañero Carlos. Buenas tardes a todos. Quisiera saber dónde están, de dónde nos están escuchando. Sí, Carlos y yo nos encontramos hace unos años atrás en Caracas. Caracas, que es un epicentro de actividad y de movilización internacionalista y revolucionaria. Y por eso es que el imperio, yo siempre digo los gringos, ¿verdad? Porque cuando yo hablo del pueblo, yo hablo del pueblo estadounidense. Pero esos emperadores como Trump y Elon Musk que se creen que son los dueños del mundo completo. En su último discurso en Davos, Trump se refería al mundo, decía, bueno, el mundo lo que es otra región, o sea, igual que él quiere ver a las Américas como un patio trasero, ahora define el mundo completo como una región que supuestamente pertenece a ellos. Cuando nosotros aquí en nuestra propia casa ni tenemos paz, hay que ver las imágenes que están saliendo de Minnesota ahora mismo. Nosotros aquí hablamos de Fahrenheit. Yo sé que muchos latinoamericanos es Celsius. Los gringos siempre tienen su propio sistema, ¿no? Pero en Minnesota, donde yo estoy en Nueva York, hay una tormenta de nieve ahora. Yo estuve en Minnesota el año pasado. Tuve que manejar unas 30 horas. Los Estados Unidos no es tan gigantesco como la segunda patria de Carlos, que es Moscú, que es Rusia, la Unión Soviética, como debe de seguir llamándose. Pero Minnesota está lejos y hay temperaturas difíciles y ahí ahora mismo hay grandes luchas contra ICE. Y se ha dado algo interesante. La policía, los alcaldes, muchos se están enfrentando con ICE. O sea, hay divisiones en el mismo estado. Pero hasta ahora ha sido, desde el punto de vista de los oficiales liberales, bastante tibio. Pero el pueblo que está en las calles, el pueblo es que se está rebelando y impulsando una gran movilización frente a la Casa Blanca, frente al cuartel general de ICE en Washington, D.C., aquí mismo en Nueva York, en la 42. A pesar de todos los desafíos, el tiempo, la represión, son momentos de grande lucha. Y ahora, si recordemos a Mohamed Bouazizi, que fue un vendedor de frutas que se quemó, se incineró como una forma de protesta en el 2009. Eso fue la primera chispa que produjo lo que fue la primavera árabe. Y Mao Zedong explicaba eso, ¿no? Que lo que se requiere es una chispa para que el campo completo tome en candela.
Entonces el asesinato de René Good, el asesinato de ese enfermero ayer, y la derecha lo está justificando. En vez de tomar un paso hacia atrás y reflexionar y decir, sí, eso fue un asesinato, ellos están diciendo que el enfermero fue el que disparó. Es una locura. Entonces, voy a comenzar desde lo interno, en las entrañas de la bestia, donde me encuentro, para entonces expandir y tener un análisis antiimperialista de Venezuela, de Irán, de China, de Groenlandia, algunas imágenes primero de Minnesota, a ver si yo puedo. Está diciendo que no puedo compartir imágenes, no sé, tal vez no está... Mm, no nos sale nada de momento por acá. No sé, si no se puede, no se puede. El profesor siempre necesita imágenes, pues se van a cansar de ver mi cara, pero trabajamos así. No, tranquilo, a capela nomás, sin problema. Bueno, sí, la resistencia en Minnesota es 24/7. Ellos hicieron el viernes una huelga general. Lo interesante de ICE es como una milicia privada de Trump. Son como los contras de Trump, para utilizar esa referencia nicaragüense. Como una Gestapo, perdón, como una Gestapo, ¿verdad? Algo así lo he visto Claro. desde acá. Sí, imagínate que tú eres un latino, que tú eres un ciudadano, que tú eres lo que sea, y que vengan encapuchados, enmascarados, 7 gorilas a atacarte, arrastrarte de tu carro, romper tus cristales, secuestrar a tu hijo, y tú no estás supuesto de hacer ninguna forma de resistencia. Entonces, a pesar de los asesinatos y los tiroteos donde las balas contra nosotros, en la prensa sale que ellos son las víctimas. Entonces, para la derecha y la prensa nacional, Breitbart, Fox, el primer titular ahora mismo, Carlos, si no lo vas a creer, es que un protestante mordió y arrancó el dedo de un pobre oficial de ICE, sin mencionar los asesinatos. Entonces, nosotros, las personas de conciencia, entendemos perfectamente lo que está pasando. El país está dividido. La opinión pública. Yo tengo vecinos, yo tengo amigos de mis tiempos como boxeador, son personas más o menos indiferentes o apolíticos, y ellos me atacan en Facebook y me atacan en Instagram, y todavía están con Trump, y todavía están con Pete Hegseth. Esa gente están celebrando porque ellos entienden ahora que cuando la izquierda, cuando el movimiento de masas se defiende, en algún momento se va a agredir a algún oficial de ICE o hasta se puede morir por la autodefensa, ¿no? Ahí Trump va a tener más justificación. Él quiere ocupar todas las ciudades que tienen alcaldes liberales. Y nosotros, de un punto de vista marxista, un punto de vista antiimperialista, tampoco confiamos, obviamente, para mí, en los liberales. Pero ahora mismo se está produciendo una nueva coyuntura, nuevas alianzas en las calles. O sea, no podemos hablar de un movimiento de masas si no incluimos los sectores liberales. Malcolm X, que es un gran referente ideológico para nosotros, siempre explicaba que no se puede juzgar a un liberal porque hace 10 años, tal vez uno entre nosotros, hoy los convencidos, éramos también un liberal. Entonces, nuestro trabajo en todas esas protestas, en todo ese proceso, es tratar de concientizar para que esos sectores que son progresistas o liberales puedan entender que la solución no está con CNN, con el New York Times y con el poder, la estructura de poder liberal. Entonces, bueno, expandiendo hacia el mundo con todas esas contradicciones explotándose aquí en las entrañas de la bestia, ellos se quieren adueñar del mundo. Ellos estaban en Davos, Suiza, la semana pasada, y el imperialismo siempre ha actuado así, pero los demócratas, un Obama, fue un rostro como que fresco para el capitalismo,
porque él hasta jugaba baloncesto en la televisión y si iba a invadir y bombardear a Libia, si iba a provocar un golpe de Estado en Paraguay y Honduras contra Zelaya, pero lo hacía con una sonrisa, lo hacía con una retórica de democracia. George Bush, más o menos, todos tenían un estilo así. Trump es brutal. Trump te dice en la cara, Carlos, tú no eres igual que yo soy superior, yo soy tu amo. Todos ustedes que vuelven a sus países son un miércoles. O sea, Trump es sin frenos, ampliamente, abiertamente fascista, racista, xenofóbico, machista, todo se puede incluir ahí. Ahora él propone una llamada Junta de Paz. Oye, qué nombre. Es como el doble estándar en ese vocabulario de 1984 de George Orwell. Tú utilizas una palabra, pero la palabra significa una cosa completamente diferente y opuesta. Entonces, en esa Junta de Paz, él es el director permanente. Si alguien quiere entrar con Benjamin Netanyahu, que ni siquiera pudo viajar a la conferencia porque tiene la orden de arresto del Corte Internacional Criminal, hay que pagar $1,000 millones según Trump para estar en el liderazgo de esa junta. Está invitando a Arabia Saudita. Son los Qatar, son los socios capitalistas y los títeres de siempre. Es una broma, ¿no? Pero ellos creen que lo pueden hacer. Ellos prometieron paz, ¿verdad? Paz con Rusia, pero Trump sale en la pantalla y dice que ha terminado con 8 guerras. Son mentiras, pero una mentira repetida, como nos enseñaron los nazis, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad para muchos. Entonces muchos creen que él está apoyando a la economía, a lo interior y que está terminando guerras, pero es todo lo contrario. En un país gigantesco como Venezuela y todavía más gigantesco Irán con 100 millones de patriotas, de luchadores. Y eso no quiere decir que no hay contradicciones dentro de Irán, dentro de Venezuela, pero la función del imperialismo es profundizar y intensificar y aprovechar esas contradicciones para dar un golpe de Estado. Imagínense en el 2026 hablar de volver a los tiempos feudales en Irán y de volver al Shah al poder. Es un insulto contra los pueblos de Asia y del mundo completo. ¿Quién puede dormir tranquilamente ahora mismo en Irán? Yo trabajo con la prensa de Irán desde el 2014. Y cuando yo digo trabajo, o sea, en el sentido de militancia, nunca he recibido un centavo de ningún otro gobierno, porque obvio, de ningún gobierno, punto, porque obvio ahí pueden justificar más represión contra nosotros, los intelectuales públicos, porque en mi país, si tú dices una sola palabra positiva de Nicolás Maduro, de Delcy Rodríguez, de Diosdado Cabello, de la primera compañera dama Celia Flores, ellos te pueden arruinar, Carlos. Tú jamás vas a enseñar de nuevo. Entonces, ya me tienen con los ataques que soy antisemita porque defiendo a Palestina frente a un genocidio de 78 años. Ya me tienen como, o sea, como que yo apoyo a dictadores mientras ellos están secuestrando presidentes en los capitales latinoamericanos. Yo me convierto entonces el objeto de mucho de su odio y sus amenazas. Es un macartismo. Ellos entonces ponen las bases para que no haya diálogo, no haya pensamiento crítico y pueden decir que fue Nicolás Maduro, él solo, que es responsable por todo en Venezuela. Nunca mencionan la guerra económica, nunca mencionan la guerra diplomática, nunca mencionan los 20,000 soldados que están ocupando el Caribe. Aparte de eso, están ocupando a la República Dominicana, están ocupando a Haití. Yo volví de Haití hace 24 horas. Yo soy especialista en la resistencia haitiana, donde hay el proyecto para dominar a Haití ha sido a través de grandes pandilleros paramilitares que controlan la población.
Han quemado muchísimos barrios populares desde el 2018 con grandes masacres, el masacre de La Saline, el masacre de Gran Rabín. Bueno, Haití está bastante olvidado dentro de todo ese caos. Quería proyectar un mapa del mundo para ir enseñando distintos puntos, pero lo puedo hacer así, sin imágenes. Pero lo que más me interesa, ¿verdad? Como había hablado con el compañero, es que podemos interactuar y quienes están presentes pueden hacer sus preguntas. Voy a hablar unos 10 minutos más, no voy a hablar tanto, para entonces poder compartir por lo menos media hora con ustedes cuáles son sus consideraciones, sus apreciaciones críticas de este momento histórico, porque Gramsci explicaba que sí hay una transición, sí nosotros vamos a vencer, sí vamos a establecer un socialismo, una justicia social, pero para llegar a ese punto el imperio no va a aflojar el poder fácil. El imperio tiene todo el miedo de China, todo el miedo de Rusia, todo el miedo de Irán. Y claro, el polo bolivariano lo quieren destruir. Ellos se están prometiendo ahora, y no son palabras nada más. ¿Cuántos años tienen ellos buscando cómo dividir el liderazgo cubano? ¿Cuántos años? Y en las últimas semanas, y quiero criticar a muchos streamers, muchas personas que se consideran antiimperialistas, han seguido con esa mentira de que Delcy va a traicionar a Maduro y que Dios ha dado y que sí yo que escuchamos el liderazgo que está bajo ataque. Tomamos nuestros puntos para hablar y discutir en las redes, utilizar las redes para hacer lo que Fidel Castro llamaba la batalla de ideas, la batalla más importante, la batalla ideológica. Pero no vamos a caer en los ganchos, en los trucos de la CIA. Cada punto que el Miami Herald y el New York Times, eso viene de la CIA directamente. Ya tenemos las pruebas históricas de eso. Pero volviendo a Irán, ¿quién puede dormir tranquilamente hoy en día en Irán cuando los mismos portaaviones que han seguido haciendo un circo militar al pueblo venezolano, lo están haciendo a Irán con Israel, que Israel está babeando, tan ansioso el sionismo de utilizar una bomba nuclear. Ellos no ven a los árabes y a los persianos como seres humanos iguales. Ellos tienen un complejo de superioridad racial, como su ascendencia es europea, es blanca, no es del Medio Oriente, por lo menos muy pocos, ¿no? Bueno, entonces, anunciar todas esas amenazas contra Irán, que ellos van a atacar en cualquier momento, es una guerra psicológica. El pueblo venezolano sabe bien de esa guerra psicológica. Y bueno, ahora mismo el liderazgo bolivariano se ha mantenido firme. Es una lucha de David contra Goliat. Nosotros vimos los sacrificios de las guardaespaldas cubanos y todo lo que han hecho. Eso no es fácil, enfrentarse a un imperio que en cualquier momento han sabotajeado a Venezuela, al sistema eléctrico, al internet, cuántos drones han utilizado, han tratado de asesinar a Nicolás Maduro cuántas veces, con Chávez, con Fidel. Hay un documental bastante interesante que se llamaba, creo que 578 maneras de asesinar a Fidel Castro, porque eso fue la cantidad de veces que ellos intentaron. Entonces, máximo respeto y amor y solidaridad para el pueblo cubano, para el pueblo venezolano. Claro, los sandinistas también, pero las sanciones contra Nicaragua, la economía nicaragüense, cuando yo estuve en Nicaragua para la inauguración del presidente Daniel Ortega, yo vi en Nicaragua a nivel económico bastante estable, mientras que a partir de las sanciones de Obama contra Venezuela, eso le dio fuertísimo a la clase trabajadora venezolana. Los barrios han sufrido mucho por ese bloqueo económico. Y claro, ¿quién ha sufrido más? Mis últimas publicaciones
de Cuba se debe de traducir el castellano, porque claro, yo soy escritor y analista, pero inglés es mi primer idioma, el castellano es el segundo, el creol de Haití es el tercero, portugués el cuarto, y el lenguaje de Amílcar Cabral, que se llama caboverdiano, que es mi quinto idioma. Domino algo de francés y latín, pero no para discutir a ese nivel, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho con mis 47 años recorriendo esos países, he podido conocer compañeros en 87 países diferentes a través del mundo, es escuchar y tratar de utilizar mi voz, mis plataformas, para que el pueblo haitiano, el pueblo palestino, el pueblo bolivariano de Venezuela puedan tener una voz. Porque cualquier persona que tenga dudas de qué está pasando en Venezuela tiene que llegar el 23 de enero, tiene que llegar a Petare, tiene que llegar a Coche, a Cementerio, a todos esos barrios populares, conversar con el pueblo. Es un pueblo fuertemente armado de ideas, de Hugo Chávez y de su ejemplo. Y por eso Trump tuvo que reconocer que Marino Cochado, Machado no tiene nada de apoyo. Edmundo González, ¿qué tiene de apoyo? Y entonces ha tenido que trabajar a través del mismo liderazgo chavista. O sea, Nicolás está preso, está secuestrado. Si no fuera por esa tormenta de nieve, no sé si la puedo enseñar en algunos momentos porque es impresionante. Muchos dicen, ¿verdad, Carlos, que la nieve es bonita, pero verla de lejos es una cosa, tienes que vivirla como allá en Rusia, eso es otro nivel. Con términos de Cierto. Groenlandia, demuestra de nuevo, igual con los liberales de Minnesota y los oficiales, la Unión Europea no tiene una espina dorsal. Ellos no han tenido valentía para enfrentarse a Trump. Ellos son vacilantes. Si Trump tiene el momento del poder, ellos van con ellos. Tal vez lancen su crítica, que él no es democrático y que sí o que, pero es importante reconocer que Trump no es un fenómeno de un individuo. Trump es alguien como la punta de las lanzas de los grandes intereses, de los monopolios, del capital. Ahora, ese capital está también dividido en un sentido. Una parte del gran capital dice, podemos hacer negocio con Rusia, podemos poner los hoteles de Trump y así podemos enriquecernos. Y otros dicen, no, a través de la guerra nos estamos enriqueciendo. Entonces la Unión Europea, si antes eran colonizadores, y siguen siendo colonizadores, pero son como que socios junior del gran colonizador, y hoy en día se puede hablar de Alemania y Francia como el patio trasero de los gringos, donde a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos soldados gringos están ocupando a Alemania, a Italia, a Grecia, la Gran Bretaña, contra la voluntad de las poblaciones, pero son líderes que son falsos, que son farsantes, que son lacayos? Ahora muchos están hablando fuerte que van a proteger a Groenlandia. Bueno, hay grandes intereses ahí. Y muchas veces Trump lanza ideas que parecen absurdas para después entonces tratar de negociar, porque él es un negociador, él es un hombre de negocios. Me parece que sus ganancias, cuando él comenzó, él tenía como 4.000 millones de dólares en propiedades, bienes y raíces. Y él dice eso, él te lo dice abiertamente, él dice, yo realmente no soy un político, un presidente, yo lo que soy un businessman, real estate man, un hombre de bienes y raíces. Él no tiene pelo en la lengua para camuflajear sus propios intereses. Me parece que ellos van a negociar y van a buscar entonces cómo justificar los minerales, las bases militares que los gringos quieren poner ahí, porque el capital, por sus leyes orgánicas, el capital tiene que expandir. Nunca hemos escuchado un capitalista decir, Carlos, ya yo estoy satisfecho, ya yo tengo a Guatemala y yo tengo a Ecuador y dominamos, ahí ya estamos satisfechos. No, el capitalista entonces necesita Venezuela, necesita Nicaragua, hoy mira las maniobras sucias de la CIA.
para dividir el movimiento hacia el socialismo allá en Bolivia. Entonces ellos nunca van a descansar hasta que controlen toda China, toda Rusia, que es el país más grande y posiblemente más rico del mundo. Ellos van a seguir tratando de justificar todas sus agresiones. Eso de que China es el bully en Taiwán y Hong Kong y con los Uyghur, es pura propaganda, y lastimosamente mucha parte de la izquierda han caído en esa propaganda anti-China, anti-rusa. La izquierda en mi país no es tan fuerte, hay mucho miedo, hay mucha represión, y hay que recordar, las redes sociales es el terreno de los billonarios. No se puede hablar de multimillonarios, hay que introducir la palabra billonario al vocabulario español, porque multimillonario hoy en día ya ni siquiera es tan rico. Para nosotros sí sería buenísimo, pero para esos billonarios, Elon Musk, nada más él mismo ya vale más o menos $500 billion de dólares, que es la economía de muchísimos países del mundo. Entonces el capitalismo es más absurdo, es más exagerado cada día. No podemos confiar en ninguno de esos políticos. Tenemos que defender el campo socialista, el campo bolivariano, porque el enemigo viene con su guerra híbrida, tratando de siempre buscar despedazar cualquier unidad a través de los BRICS, las naciones BRICS, porque Irán va a formar una parte importantísima de lo que son los BRICS y la comunicación con Sudáfrica y con India. Pero ¿cómo Rusia puede defender a Irán y a Venezuela y a Cuba cuando Rusia está frente a una guerra subsidiaria que parece mucho con la guerra a través de Afganistán y lo que era el Mujahideen, el Talibán antes del Talibán? Esas son sus tácticas. Utilizan su militarismo para entonces distraer y obligar una nación como Rusia. Rusia quisiera estar invirtiendo más en lo social, en lo económico. Tiene que invertir en la defensa de sus propias fronteras por esa guerra que ya va a tener 4 años, que el mes que viene. Y los liberales están con esa contradicción. Ellos odian a Putin, odian a Rusia. Aquí en mi país, el llamado progresismo. Ellos no pueden ver que los rusos tienen el derecho de defenderse. Si los rusos tuvieran base en Alaska, en Canadá, en Hawái, en Puerto Rico, los gringos se van a quedar tranquilos. Jamás. Entonces, la religión no oficial de mi país, la religión de facto, es anti-ruso, anti-Irán, anti-bolivariano, anti-cubano, son campañas de satanización de cualquier resistencia que haya en el mundo, sea en Minnesota, sea en China. Entonces, nuestro trabajo es que los gringos, nuestros compueblanos, nuestros paisanos, no siguen cayendo en toda esa propaganda. Pero es muy difícil porque la campaña de mentiras, aquí nunca vas a escuchar una palabra positiva de Venezuela, nunca vas a escuchar una palabra positiva de Irán. Entonces, enfrentar esa campaña mediática, somos un pueblo aquí muy mediatizado, y las redes sociales, no podemos recordar, Larry Ellison y Oracle compraron a TikTok en los Estados Unidos. A todos nosotros que somos intelectuales, críticos y antiimperialistas, nos han censurado hace tiempo. Entonces nos quitan relevancia. En el momento que yo, por ejemplo, con el genocidio, comencé a llegar a millones en X, el otro día mi cuenta ya lo prohibieron. Igual con TikTok. Entonces aquí no hay ninguna democracia, aquí es pura dictadura del capital. Así que, Carlos, yo dejo mis primeras impresiones ahí, más o menos media hora, y quiero escuchar entonces el diálogo. Saludos bolivarianos, saludos internacionalistas, saludos anticapitalistas, a todas las amistades, los amigos, las amigas, los compañeros, los camaradas que se encuentran hoy con nosotros. Muchas gracias, hermano, por tu perspectiva, ¿no? Global y local de lo
que es el imperialismo 2.0, la doctrina Monroe 2.0, bajo la administración Trump. Por supuesto, ya está con nosotros el doctor Manuel Espinosa de Nicaragua, un poco mal de salud, pero ya lo tenemos. Primero vamos a hacer algunas preguntas, luego le damos el paso a él. Bueno, tú has explicado algunas cuestiones. Esto que estamos viendo, esta arremetida global de Estados Unidos, no se puede entender sin lo local. Así que vamos a ir de lo local a lo global. Algo mencionaste de lo que está aconteciendo dentro de Estados Unidos. Has mencionado y has criticado a los liberales que se encuentran ahora en un momento, o se encuentran confundidos, ¿no? Por un lado, detestan a Rusia, a China, justamente porque no son liberales, son autoritarios, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo no saben qué hacer en el propio Estados Unidos. Da la impresión, como bien lo hace notar un periodista y también historiador estadounidense que no es muy querido en el mundo, pero de vez en cuando tiene cierta razón, que está Cal Carson, cuando dice que posiblemente Estados Unidos se esté convirtiendo actualmente, el propio Estados Unidos, bajo la administración Trump, en la tumba del liberalismo. Incluso se llega a decir que tanto es el nivel de confrontación entre las diversas partes, porque no es que Estados Unidos sea una sociedad homogénea, hay diversas problemáticas, incluso étnicas, y muchos mencionan que es posible que esto derive, no necesariamente como un destino, pero es una posibilidad a tomar en cuenta como una guerra civil. ¿Tú crees que esto sucede así? Porque si uno revisa la historia, cuando los imperios declinan, va más que por causas externas, es por causas internas. ¿Tú crees que estemos yendo a un escenario de ese tipo, que se pueda tomar en consideración una problemática de esa envergadura? Estaba en vivo ayer con Telesur en lo que descubrimos los detalles del asesinato de este enfermero que herido allá en Minnesota, y planteábamos eso mismo. A Trump y a su grupito le interesa una guerra civil porque en algún momento ya se están defendiendo. Vimos unos nuevos panteras negras en las calles de Filadelfia. El pueblo sabe que se tiene que armar, ejerciendo su derecho a la segunda enmienda. Ese enfermero que fue asesinado sí tenía su arma, pero nunca lo sacó, nunca lo utilizó. Um, pero uno de los secuaces de ICE gritó, arma, arma, pistola, pistola, y ahí fue a quemarropa, lo ejecutaron. Y a pesar de eso, la derecha sigue promoviendo otra versión falsa de los eventos, para entonces promover precisamente lo que plantea Carlos, ¿no? Ya estamos nadando en aguas de guerra civil. Yo tengo un amigo entre comillas, de hace años, del mundo del boxeo. Él siempre me ataca en las redes, y yo le escribí privadamente y le dije, mira, vamos a ir a beber un café, vamos a hacer un trillismo a la montaña, a caminar, porque las redes sociales nos dividen. Yo quiero que me conoce mi perspectiva, porque yo estoy en Venezuela, porque yo estoy en Cuba, porque yo estoy en Haití. Pero en vez de él aceptar mi invitación, Carlos, lo que sigue es atacándome, acusándome de ser un espía de los rusos, y que acusaciones absurdas, ¿no? Pero entonces, la base de Trump, ellos nos ven que nosotros somos el enemigo, que nosotros somos insurrectionists, que nosotros somos la causa de una insurrección. Es la culpa que nosotros, es nuestra propia culpa, según ellos, que nos estamos muriendo porque ponemos resistencia a ICE. Y si nosotros fuéramos a dejar que llevan a nuestros vecinos somalí, a nuestros amigos peruanos, a mexicanos, no tendríamos ningún problema. Ellos no quieren ver ninguna resistencia. Ya se puede hablar de ciertas características de una preguerra civil. Trump quiere más violencia, porque en el momento que nosotros nos defendemos, entonces ellos van a invadir. Y para tú ser un policía de ICE, tú no necesitas mucho entrenamiento, nada más tienes que ser fiel a Trump. Es como una milicia privada, tiene algo de eso, son fieles a la visión del trumpismo, o de esa segunda doctrina de Don Roe, como de Donald Trump. Don Roe, 1824 fue la doctrina Monroe. Entonces, ellos no tienen capacidad de cuestionar, ellos se consideran superiores a esos inmigrantes,
no entienden que los inmigrantes vienen huyendo, condiciones socioeconómicas terribles, una moneda que no tiene valor en Haití, una falta de oportunidades económicas en Ecuador, un golpe de Estado contra Pedro Castillo, ya va a ser, ya son que 2 años y pico en Perú. Eso es lo que promueve que tantas personas tienen que salir, pero no, nadie aquí, yo que soy profesor de historia latinoamericana y caribeña, nadie quiere escuchar esa historia. Ellos entienden que son superiores al prójimo, que es negro, que es africano, que tiene un tinte de piel más oscuro. Entonces están utilizando un lenguaje brutal, llamándolos de palabras feísimas que casi no escuchamos a nivel público. Sí, están todas las condiciones para que eso se vaya intensificando. Se podría hablar no de una guerra civil ahora mismo, pero sí de conflictos domésticos fuertes. Y interesante, ¿no? Minnesota es uno de los estados, igual que Massachusetts y el estado de Nueva York, más liberales que hay. Y escuchar a los encargados de las agencias policíacas que están resistiendo, que salgan de su ciudad, es algo curioso, porque muchos de esos policiales creen en ICE y creen en Trump. Entonces se puede dar unas rupturas dentro del Estado en gringo, ¿no? Y bueno, mi experiencia en otros países, y es la razón por la cual que yo hablo un español dominicano, un español caribeño, un español cubano, es por el contacto, ¿no? Yo soy etnógrafo, yo soy sociólogo, entonces eso requiere un análisis sociológico del gringo, de su psique, de su mentalidad, cómo ve el mundo, cómo ve la economía. Y cada día, esos últimos años, desde que Trump comenzó su campaña en el 2015, en cada entrevista he dicho ya por 11 años, el país se está dividiendo más y más. El país está más polarizado que en 1860. Eso es lo que Trump quiere. Él quiere ley marcial. Él quiere apoderarse de todo Nueva York y todos los barrios. ¿Y quiénes son los invasores? Los más racistas de Alabama, de Luisiana, del sur. Entonces ellos vienen a invadir comunidades donde no tienen ningún contacto orgánico. Es un país de casi 340 millones de seres humanos. Alguien que viene de una zona rural blanca en el norte de la Florida y ahora mismo está en Minnesota, no entiende el terreno, pero igual que un soldado que ocupaba Vietnam, un soldado que hoy ocupa, bueno, que manda ayuda por lo menos, hay muchos técnicos, entre comillas técnicos allá en Ucrania, pero claro, hay muchos de la CIA. Esos son soldados que representan una fuerza de ocupación. ¿Y qué hace un pueblo? Ho Chi Minh, nuestro querido Ho Chi Minh explicaba eso. Un pueblo bajo el yugo de una ocupación extranjera, sea los venezolanos, sea el pueblo de Minnesota, ellos van a rebelar. Sea los palestinos, sea con lanza piedra, van a seguir resistiendo hasta la última piedra. Correcto. Sí, en efecto, como bien mencionas, algo está aconteciendo, ¿no? En la profundidad de Estados Unidos. Y como bien decías, Estados Unidos, perdón, Donald Trump no es una causa de todo lo que se está viendo, es un efecto, es la punta del iceberg de todo un fenómeno sociológico, político al interior de la sociedad estadounidense. Y bueno, no es el mejor momento como latinos para irse a vivir a los Estados Unidos. No es que soy argentino, uruguayo, brasilero, peruano, blanco, de ojos azules y me van a tratar bonito. No es el mejor momento ahora en Estados Unidos para esto. Estamos viendo una serie de dinámicas que se pueden tornar peligrosas en cualquier momento. Si bien es cierto, la guerra civil no puede ser un destino, por lo menos mínimamente un escenario a tomarse en cuenta. Quería preguntarte también al respecto sobre el orden internacional actual. Algunos autores mencionan que hay una nueva repartición del mundo, que en esferas de influencia, una nueva guerra fría.
¿Tú cómo ves esto? ¿Estamos yendo hacia un orden? Porque yo lo que más veo es desorden, un desorden de inusitadas consecuencias, donde la única certidumbre que tenemos es la incertidumbre. Por favor, nos gustaría ver tu perspectiva, porque actualmente estamos viendo, es cierto, Estados Unidos está desglobalizando, está rompiendo el derecho internacional para centrarse en sí mismo, pero al mismo tiempo hay una agresividad por recursos estratégicos, energéticos sobre todo, siempre, ¿no? En lo que es Venezuela, en lo que estamos viendo también en Groenlandia, va en esa lógica. Entonces, yo no creo que necesariamente estemos entrando a un nuevo orden mundial, sino a un desorden. Si hubiera un orden mundial, las potencias se hubieran puesto de acuerdo, por lo menos Rusia, China, Estados Unidos, en cómo va a ser ese futuro orden. Y no estamos viendo. Te pregunto esto porque tú eres un experto, es un catedrático sobre estos asuntos y nos interesa conocer tu perspectiva, que me la están haciendo llegar. Pregúntale esto al profesor Shaw, me están diciendo. Soñamos y luchamos con ese mundo pluripolar, como lo planteaba nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Y nada más por decir eso, me podrían votar, despedir de cualquier universidad gringa, porque decir algo, una sola palabra en defensa del chavismo y Chávez, Jesús Santísimo, aquí te tienen como un criminal, mientras que son ellos que humillan y ocupan y invaden, pero nosotros somos los criminales, no tiene ningún sentido, nosotros somos los que tengamos razón y luchamos por la paz. Bueno, imagínate ese encuentro entre el hijo del Shah de Irán y Machado de Venezuela es una gran vergüenza. Yo creo que esa nueva orden mundial es un fascismo, es la derecha, es el capitalismo más salvaje que ya no necesita Obama y Biden, ese cieguito de la mar que Biden, y los liberales, un compañero hablaba de la tumba del liberalismo, ellos se enteraron, ellos solos, o sea, vamos a recordar la vergüenza que pasaron los demócratas. Ellos querían seguir con Biden, alguien que nosotros veíamos cayendo sin poder utilizar la razón por cuánto tiempo y todavía quería que él fuera el presidente. O sea, ellos regalaron esas elecciones a Trump y va a ser muy interesante en noviembre las elecciones, midterm elections del Senado, del Congreso, de los alcaldes, de los gobernadores, porque claro, va a medir la temperatura del trumpismo y los liberales son muy débiles, no han dado un ejemplo de lucha, han insultado a muchos de los trabajadores que votaron por Trump, no necesariamente porque creyeron en las mentiras de Trump, pero querían algo nuevo. Yo estaba en el estudio de Telesur trabajando con el equipo de Telesur cuando ganó Trump y tengo que confesar, igual que muchos de mis colegas, ¿verdad? Que cuando perdieron los demócratas sí sentimos algo de alivio, ¿no? Porque, pero obvio, lo que llegó... son los demócratas, los republicanos, son las dos alas del mismo buitre. Eh, construir una influencia multipolar, bueno, a nivel militar, los gringos y el sionismo han podido hacer lo que quieren en el Medio Oriente. Eh, eh, Hezbollah en Líbano no tuvo el apoyo suficiente. Siguen luchando, siempre van a luchar, pero están frente a un imperio que hoy en día tiene inteligencia artificial y ellos son que controlan todos esos aparatos, te pueden ubicar en cualquier momento si tiene un teléfono inteligente y todo eso. Hay resistencia en donde quiera, pero a la CIA, al poder le interesa que no puede ver una coherencia en esa resistencia. A nivel económico, claro, China sigue creciendo, va a tener una economía más grande que los gringos dentro de un tiempo, creo que para más o menos entre el 2040 y el 2015, pero a nivel de superioridad militar, los gringos siguen con un monopolio y eso es bastante peligroso. A los chinos no les interesa guerra, a los chinos les interesa paz y crecer, igual que a los rusos. Entonces, sabemos plenamente lo que tú has planteado, quienes son responsables de ese desorden global. Claro, es el capitalismo gringo.
Ujú. Gracias, Dani. Bueno, tenemos al doctor Manuel Espinosa, que por temas de salud no va a poder poner su cámara, pero doctor, lo escuchamos, por favor. Desde Nicaragua nos está acompañando. Su audio, doctor, de repente está desconectado. ¿Me escucha? Sí, Ahora sí, sí. Carlos, sí, Carlos. Un gran saludo y abrazo a nuestro estimado hermano, que tuvimos el honor de tenerlo en el curso de Fundamentos sobre Geopolítica, y me parece exitoso el recorrido que está haciendo con los temas y subtemas que está tocando. Y me gustaría preguntarle cuál es, qué escenarios él ve eh, para Nicaragua, Cuba, en los próximos 3 meses. Sí, gracias, doctor. Saludos fraternales a todas nuestras amistades en Nicaragua. Yo fui profesor en el 2005 en la UNAM en León. Por mis ataques contra el imperialismo, por mi defensa del chavismo, me despidieron en el 2005 en la UNAM de León. Pero gracias al sandinismo pude retornar a mi trabajo porque me defendieron y decían que yo tenía libertad de cátedra allá en León. Entonces, un gran abrazo al doctor Manuel. Yo publiqué con Max Blumenthal y el Grayson en enero. Yo pensaba que iban a atacar a Cuba primero, porque la campaña de hambre contra la clase trabajadora de Cuba ha sido ya desde el 1990, desde los ataques contra la Unión Soviética. Cuba ya no tenía ese apoyo. Yo mencioné a Nicaragua hace como media hora, veo la economía nicaragüense bastante fuerte, no han sufrido de esa guerra, claro, el golpe de Estado que intentaron hacer en el 2018 fue terrible, fue una violencia, Dios mío. ¿Y cuántos izquierdistas defienden ese golpe de Estado contra Nicaragua? Dios mío, eso es algo que no puedo explicar. Veo Nicaragua fuerte, pero de nuevo, cuando está frente a un imperio, claro, podemos medir el heroísmo, el coraje en el corazón sandinista, en el corazón fidelista, en el corazón chavista, pero en términos concretos, la cantidad de armas, porque si antes el presupuesto militar de los gringos era alto y la CIA hacía lo que le daba la gana, hoy en día ya se está hablando de una economía militar de un presupuesto de 1.3 trillones de dólares, que sería casi el doble bajo Biden. Entonces, algo sin restricciones. Entonces, estamos escuchando a sus portavoces como Machado decir que después de Venezuela va a venir para Nicaragua y va a venir para Cuba, pero van a encontrar grande resistencia. Lo que pudieron hacer en Caracas fue que asesinar a más de 100 personas inocentes, pero eso no cambió el corazón chavista del pueblo venezolano. Ellos saben que una ocupación va a hacer faltar a un pueblo que toma su ejemplo de Simón Bolívar, de Hugo Chávez, de tantos héroes. Los propios hermanos Rodríguez, su papá fue un gran héroe del continente, un preso político, un guerrillero. Entonces, van a tratar de seguir con sabotaje, con la CIA. Ellos saben, en Cuba, Dios mío, en Varadero y el turismo, ellos quieren devolver Cuba a 1958. Entonces ellos entienden que rompiendo la relación entre Venezuela y Cuba, algo que Delcy jamás va a permitir. Hemos estado en cuantos encuentros, y eso es lo que me duele de los streamers, de muchos que hablan en las redes. Nosotros hemos estado en Caracas, hemos estado en el Bronx, hemos estado en Chicago, en cuantas reuniones, y es un liderazgo firme y fuerte, igual que el liderazgo nicaragüense y el liderazgo cubano. Entonces, máxima alerta, máxima movilización, máxima conciencia. Los pueblos tienen que seguir construyendo futuros y senderos de paz, pero van a venir con todo.
ellos van a venir con todo. Mira la agresividad contra Irán. Si ellos se atreven con Irán, bueno, para ellos entonces Cuba y Nicaragua serían dominós más fácil de tumbar según su arrogancia colonial. Y Carlos, me queda como 5 minutos, disculpa. Sí. Tengo No, perfecto. Pero en un futuro Sí, está bien. aprovechamos y hablamos cómo podemos llegar a más personas. Muchísimas gracias, Danny Show, hermano, compañero de lucha, correligionario, que desde, como él dijo, ¿no? Desde el interior del monstruo, del demonio, en la boca del lobo, está dando la batalla por las ideas en este mundo multipolar en emergencia y, bueno, arriesgando justamente, como él mismo ha dicho, ¿no? Puestos de trabajo, persecución política, pero bueno, es así, cuando el intelectual es comprometido, es como Danny Show. Muchísimas gracias, Danny Show, por esta colaboración. Por supuesto que te vamos a tener en cuenta para próximos eventos. Un fuerte abrazo desde Moscú, la capital del mundo multipolar, a menos 18 grados. Listo, hermano. Un Estamos abrazo hablando. internacionalista. Gracias. Gracias, Danny. Cuídate. Estamos en contacto, mi hermano. Bye, bye.